Queridos hermanos, en este momento en que nos disponemos para meditar en la palabra de Dios, pedimos que el Espíritu Santo nos esté guiando, esté sembrando esa palabra en nuestros corazones para que ella produzca los frutos que Dios espera en nosotros, sus hijos. Y hoy vamos a meditar en las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 48, donde dice: de esto ustedes son testigos. Qué necesario e importante es que nos demos el tiempo para seguir reflexionando acerca de la resurrección de Jesús y de aquellos hechos y circunstancias que rodearon todos estos acontecimientos. Porque la resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana. Y esta trae muchos elementos para que podamos aplicar a nuestra vida y a nuestra realidad en el aquí y el ahora. Es la resurrección de Cristo la que ha traído a nuestras vidas libertad. Y entre esas libertades la de ser testigo, la de contar y hablar acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él enseñó y de lo que hizo, acerca de quién es y cómo este Jesús trae el consuelo de Dios para la vida del hombre. Para que otros también así, al escuchar nuestro testimonio, lleguen a ser libres en Cristo. Preguntémonos, ¿quiénes no son libres? Y sin querer agotar la lista, podemos mencionar que todos aquellos que están atrapados por el pecado, todos los que viven bajo la ley del hacer o el dejar de hacer, los que viven en el legalismo que se autoimponen o imponen a otros, no tienen libertad. Así como los que se niegan a reconocer el pecado como gestor de las maldades y de la injusticia que hay en el mundo, o aquellos a quienes no les importa más que sí mismos, haciendo lo que quieren y lo que les plazca. Tampoco son libres los que se creen mejores o superiores que los demás, ni los que viven llenos de dudas, de temores y de miedos. Los que no conocen a Dios tal como Él se nos revela, tal cual Él se nos da a conocer, como el Dios de amor, el Dios de compasión y el Dios que ofrece y brinda el perdón. Tampoco son libres quienes viven atemorizados por el castigo, o quienes no confían en Dios, sino que simplemente creen en sí mismos o en los ídolos que se han inventado. Aquellos que viven bajo la superstición no son libres, y mucho menos los que no tienen una esperanza segura. Nos damos cuenta seguramente de que podríamos hacer una lista muy larga, como también es muy grande la cantidad de personas que no viven en libertad. Y seguramente vos y yo conocemos a muchos de ellos que viven esclavizados por estas u otras razones. ¿Y vos? ¿Estás viviendo en la libertad que te da la fe en Jesús resucitado? ¿O quizás en este tiempo te estás viendo atrapado por alguna razón, por alguna circunstancia? El Evangelio de Lucas en el capítulo 24 nos pinta una escena, una amplia escena llena de diferentes situaciones donde los discípulos experimentan sentimientos y emociones que los tienen a ellos encerrados. Y queremos en la meditación reconocer alguna de ellas para poder entender lo que ellos están viviendo y lo que implicó y significó el ver a Jesús resucitado ante ellos. Luego de la muerte de Jesús nos encontramos que los discípulos están en un lugar encerrados, están ocultos, y están así porque tienen miedo a que les suceda lo mismo que a Jesús. Y a este miedo que tienen se le suma la incertidumbre de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Las esperanzas que tenían con Jesús se derrumbaron con la muerte de Él, y ahora están llenos de incertidumbre y llenos de desilusión. Y vienen las mujeres y llegan al lugar donde ellos se encuentran
con la noticia de que el cuerpo de Jesús no está en la tumba. Esto sin duda les trae más incertidumbre. Y ante la información de que ha resucitado, no le creen a las mujeres. Es más, les parece una locura. Tristeza, incertidumbre, abrumados, temores, desesperanza, desilusión y ahora todas estas cosas que les dicen las mujeres. Pero no termina el día que siguen recibiendo noticias que los llenan de asombro. 2 de ellos, cuando iban camino a Emaús, vuelven a prisa en la noche para dar fe de que en verdad Jesús ha resucitado. Y cuando finalmente Jesús se le aparece, se espantaron, dice el Evangelio de Lucas, y se llenaron de temor, porque creyeron ver a un fantasma. Podemos imaginarnos siquiera lo que estaban pasando, lo que estaban viviendo y la situación en la que se encontraban. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué dan lugar a esos pensamientos en su corazón? Miren, soy yo, les dice Jesús. Y allí se alegraron, se sorprendieron, pero aún no le creían. Cuando Jesús se puso en medio de ellos, les dijo: la paz sea con ustedes. Y luego procuró convencerlos de que era Él. Les mostró sus manos con las heridas, comió delante de ellos para convencerlos de que en verdad había resucitado. Y luego pasó a explicarles lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo no era ni más ni menos que el cumplimiento de las Escrituras. Y Jesús se tomó el tiempo para abrirles el entendimiento. Con la certeza de la resurrección de Jesús, con la mente abierta para entender las Escrituras, ellos ahora sí comenzaron a vivir en la libertad en Cristo. Esa libertad que Jesús les había ganado en la cruz. Y de eso nos da testimonio el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo estos hombres llenos de temores y de incertidumbre ahora, con la certeza de la resurrección de Jesús y estando en paz con Él, salen a dar testimonio de todo lo que habían visto y oído acerca de Jesucristo y de quién era este Jesús, ni más ni menos que el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa paz que recibieron del propio Jesús, la que cada uno de ellos abrazó como propia, la paz que necesitaban en sus vidas, fue sin duda también lo que los movilizó a ser testigos de Jesucristo y la que los involucró en el plan de salvación para toda la humanidad. Y es esa misma paz que vos y yo recibimos del propio Señor Jesús, cada vez que se nos anuncia el perdón de nuestros pecados, cada vez que escuchamos en la palabra la promesa del Señor, cada vez que participamos de la Santa Cena, cada vez que recordamos lo que el Señor ha hecho y nos ha dado en nuestro bautismo. Esa paz es la que también nos involucra a cada uno de nosotros en la tarea de la Iglesia, que no es más que ser testigos del amor de Dios, testigos de la gracia de Dios, testigos del perdón de Dios. Vemos en el Evangelio que Jesús se hizo y se hace presente en medio de aquellos que están encerrados o atrapados, para traerles paz y libertad. Paz de conciencia, paz espiritual, paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y libertad del poder del diablo, de nuestra propia naturaleza humana y del mundo. Vos y yo llegamos a la fe gracias al actuar del Espíritu Santo a través del testimonio de las Escrituras y del testimonio de otros cristianos que nos han hablado acerca de la verdad del Evangelio, que nos han hablado acerca de Jesús, de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de abrazar por medio de la fe el perdón que Dios nos ofrece con su Hijo.
Muchos cristianos nos han hablado de cómo Jesús, presente en su palabra, trae consuelo, trae fortaleza, trae ánimo, da sabiduría para la salvación y para la vida aquí y ahora. Y ahora, hermanos, dice el Señor Jesús, de esto somos testigos, nosotros, para hablar a otros acerca de lo que Jesús hace en medio de los que viven atrapados y encerrados. Que el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos fortalezca en la paz y en la libertad de Cristo y nos utilice para llevar paz y libertad en el nombre del Señor Jesús a los que hoy están encerrados y atrapados, para que también ellos, junto con nosotros, disfruten y viven en la libertad que es en Cristo Jesús. Que así sea. Amén.